Actualmente, Grigori Grabovoi está dirigiendo de manera directa la gestión de control para la normalización de la información correspondiente al coronavirus o COVID-19 a nivel individual, familiar, social y nacional, mediante la concentración en las secuencias numéricas que previamente él nos entregó para esta normalización y asimismo utilizando las diferentes tecnologías de control de la realidad contenidas en sus enseñanzas. Esta concentración se lleva a cabo exactamente a las 9 p.m. hora local todos los días y durante al menos 5 minutos. Grigori Grabovoi indica de manera específica que es a esta hora que debemos realizar el control, 9 p.m. nuestra hora local, y que este control debe llevarse a cabo por un lapso de al menos 5 minutos, utilizando en principio y de manera estándar las secuencias numéricas para protegerse y para curarse de todas las enfermedades asociadas y derivadas del COVID-19. También da instrucciones para que formemos grupos de concentración para llevar a cabo este control, recordándonos que la luz colectiva puede transformar la realidad llevándola efectivamente a la norma del Creador. Por esta razón, iniciamos esta serie de concentraciones que se publicarán diariamente a las 8:45 p.m. hora local, Colombia, México, Panamá, Ecuador, Perú, Jamaica, Cuba, Florida, Nueva York, Ohio, Ontario, Dallas, Quebec, entre otros, para iniciar la concentración como tal a las 9 p.m. en punto. Si su hora local es diferente, puede llevar a cabo la concentración contenida en este video a las 9 p.m. su hora local. Forme su propio grupo de concentraciones con familiares y amigos. Aunque no conozcan a fondo las enseñanzas de Grigori Grabovoi, la concentración es más bien sencilla, se explica en detalle y podrán realizarla sin inconvenientes. Cada día la concentración iniciará con esta introducción para contextualizar a quienes vayan integrándose a este proceso colectivo. La totalidad del control se llevará a cabo en los aparatos PRK1U, los aparatos desarrollados por Grigori Grabovoi para desarrollar concentraciones para crear vida eterna. Si usted acaba de llegar a las enseñanzas de Grigori Grabovoi y no conoce este dispositivo, cómo funciona y cuáles son sus beneficios, la recomendación clara es ver los 3 videos respectivos publicados en nuestro canal. Cuando nuestra conciencia, la conciencia de cada una de las personas que se conectan a este trabajo de control, interactúa con el aparato PRK1U, esta interacción crea materia de vida eterna en el cuerpo físico y a su vez armoniza y eterniza todos sus eventos a la luz de la norma del Creador. Iniciamos el trabajo de control. En principio, mirando el aparato, concéntrese en la lente pequeña conectando con la norma de esta información. ¿Cuál es la norma de esta información? Es la realidad en la que usted, su familia, su entorno social, su ciudad, su país están completamente sanos, protegidos, invulnerables, creando verdadera materia de vida eterna en sus cuerpos físicos, en un estado integral de salud en la norma del Creador. Conéctese mentalmente con la alegría, la paz, la tranquilidad y la libertad de la salud eterna en su cuerpo físico, en los cuerpos físicos de sus familiares, de las personas allegadas, de las personas de su barrio, su vecindario, su pueblo, su ciudad, de su estado, de su departamento, de su país por completo. Ahora vea, imagine, mentalice
cómo esta información de la norma se transforma en una esfera y a partir de esta esfera realizaremos nuestro trabajo de control. Imprima, transfiera mentalmente a esta esfera la información de la alegría, la paz, la tranquilidad y la libertad de la salud eterna en su cuerpo físico, en el cuerpo físico de su familia, de sus allegados, de su entorno, de su ciudad, de su país. Ahora, mirando el aparato y las lentes ubicadas en la superficie de este dispositivo, haga rotar o girar esta esfera de su visualización por cada una de las lentes a partir de la lente pequeña en el sentido contrario de las manecillas del reloj por unos 20 o 30 segundos. Aunque usted no puede percibir de manera evidente con su vista física la luz que está creando mientras interactúa con las lentes del aparato, puede en cambio conectar con este volumen de luz sabiendo que efectivamente este proceso se está llevando a cabo. Y procedemos ahora a concentrarnos simultáneamente en las tres lentes del aparato con uno de los métodos entregados por Grigori Grabovoi para realizar concentraciones que garanticen la vida eterna para todos. Imagine que esta rotación de su visualización crea un remolino o vórtice de luz que atraviesa el aparato, llevando la esfera de su visualización a un área muy distante de su conciencia. Puede ser un punto en el tiempo lejano, por ejemplo, dentro de 1.000.000 de años. Y allá en ese punto ubique la esfera de su visualización. En este método necesita concentrarse en las acciones de Dios cuando Él creó los elementos distantes de la realidad. En este caso hay reflexiones que ocurren entre los sistemas ópticos y por lo tanto el rayo de luz reflejado puede moverse hacia los elementos distantes. Y este principio puede utilizarse en este método, esto es, cuando nos concentramos en las lentes simultáneamente, es necesario percibir la estructura interna de las lentes del aparato con visión espiritual. Y desde esta percepción, el elemento reflejado de la conciencia procede a las estructuras de los sistemas distantes. Y entonces, al trabajar con el PRK1U, cuando usted se concentra en las tres lentes simultáneamente, teniendo en cuenta que este es un sistema remoto para construir el control, esto es, usted construye determinados eventos en algún futuro distante o simplemente en el elemento del futuro, considerando este elemento distante y percibe cómo la luz de las lentes es dirigida a esos sistemas donde se construyen los eventos. Y este método permite ubicar las formas de pensamiento en las estructuras de los eventos futuros. Y tal como lo hace Dios, usted puede percibir la forma de pensamiento como eventos reales. Y aquí, en el caso en que usted lleva a cabo la concentración en las tres lentes simultáneamente, usted introduce de manera práctica tres rayos en un solo punto de control. Aplicando este método puede utilizar más profundamente los recursos del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de vida eterna. Entonces, visualiza que el número 4, ubicado al lado de la primera lente, se imprime o transfiere como luz, como sistema óptico al centro de esta primera lente. Y cuando esto sucede, un rayo de luz se proyecta desde esta primera lente hasta el área en el futuro distante donde usted ubicó la esfera de su visualización. Luego repite exactamente este mismo ejercicio con el número 7 ubicado en la segunda lente.
y a continuación lleva a cabo esta misma concentración con el número 9 ubicado en la tercera lente. Ahora ve cómo los 3 rayos correspondientes a la luz creada mediante nuestra concentración en los números 4, 7, 9 converge en la esfera de nuestra visualización en ese futuro distante, convirtiéndose en un solo punto de luz. Allí donde todos los eventos son constructivos, positivos, y hemos logrado la norma de la salud y la vida eterna para nosotros mismos, nuestras familias, amigos, allegados, sociedad, ciudad, país. Imagine o perciba que usted recibe el reflejo de este evento ya materializado en el futuro distante, que este reflejo es un baño de luz que llega a su cuerpo físico a través de las 3 lentes del aparato y sostiene la concentración en ese baño de luz. Recibe la luz de esta normalización desde esa área de control a través de las lentes en su cuerpo físico como un baño de luz, y esta luz se hace extensiva a todo su entorno, su hogar, su familia, su círculo social, barrio, ciudad, país. A continuación, trabajamos con las 2 secuencias entregadas por Grigori Grabovoi para la protección y curación de enfermedades asociadas y derivadas del COVID. La primera secuencia, 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9. En principio perciba cada uno de los dígitos que componen la secuencia numérica como elementos normalizadores, elementos que corrigen y ajustan la información del COVID en su cuerpo, en sus células. Ahora trabaje la secuencia numérica sobre las lentes del aparato de la siguiente manera. El primer dígito de la secuencia, el número 4, ubicado al lado de la primera lente. Mentalmente transfiere el número al centro de la lente. A continuación, realiza la rotación de este número por las 3 lentes del aparato en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Al rotar el número, se crea volumen de luz en este proceso de interacción entre el aparato y la estructura de la conciencia de quien realiza este control. Siguiente número, 9, lleva a cabo exactamente el mismo ejercicio que ya realizamos con el número 4. Siguiente número, 8, repite la concentración. Siguiente número de la secuencia, 6.
Siguiente número de esta secuencia, 4. Siguiente número de la secuencia, 8. Repite la concentración. Siguiente y último número de la secuencia, 9. Finalmente, rote o gire la secuencia completa en el sentido contrario de las manecillas del reloj durante unos 20 o 30 segundos y envíe la secuencia completa al área de control, ese futuro distante dentro de 1.000.000 de años, donde convergieron los 3 rayos de las lentes del aparato simultáneamente. Esa área donde está la esfera de su visualización en la que se logró la vida eterna en su cuerpo físico, la salud y la eternidad para usted, su familia, allegados, círculo social, su ciudad, su país. Ahora desde esa área de control recibe el reflejo, la norma sobre su cuerpo físico como un baño de luz, haciéndolo extensivo al hogar, a cada una de las personas de su familia, a sus allegados, a sus amigos, a su entorno social, a su ciudad y a su país. La segunda secuencia entregada por Grigori Grabovoi para protegerse del COVID-19 y para curarse de todas las enfermedades derivadas de este virus es 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. Nuevamente perciba cada uno de los dígitos que componen la secuencia numérica como elementos normalizadores, elementos que corrigen y ajustan la información del COVID en nuestro cuerpo, nuestras células, llevando a cabo la gestión de prevenir y curar. La trabajamos en las lentes como se indicó con la secuencia anterior. Finalmente la rotamos la secuencia completa en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Le dejo 2 minutos para trabajarla de la misma manera que se hizo con la secuencia anterior.
Finalmente, enviamos al área de control y recibimos el reflejo, la norma sobre nuestro cuerpo físico como un baño de luz, haciéndolo extensivo al hogar, familia, allegados, ciudad, país. Y a continuación, en este día 14, trabajamos con las siguientes tres secuencias numéricas del libro Restauración de la materia humana mediante concentración en series numéricas. Primera secuencia, formación de granulocitos basófilos 584, 316, 318, 491. La trabaja en las lentes del aparato como se indicó anteriormente. Finalmente, envía al área de control y recibe el reflejo, la norma sobre su cuerpo físico, como un baño de luz, haciéndolo extensivo al hogar, la familia, los allegados, la ciudad, el país. Segunda secuencia, mieloblasto. 549, 641, 894, 317. La trabaja en las lentes del aparato como se indicó anteriormente.
Finalmente, envía al área de control y recibe el reflejo, la norma sobre su cuerpo físico, como un baño de luz, haciéndolo extensivo al hogar, la familia, los allegados, la ciudad, el país. Tercera secuencia, promielocito, 496-548-219-641. La trabaja en las lentes del aparato como se indicó anteriormente. Enviamos al área de control y recibimos el reflejo, la norma sobre nuestro cuerpo físico, como un baño de luz, haciéndolo extensivo al hogar, la familia, los allegados, la ciudad, el país, integrando la información de la norma del creador en todas las esferas de nuestras vidas, no solamente la salud, sino también las relaciones familiares, sociales, el desarrollo económico, la armonización social y política, pues a la luz de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, cuando normalizamos los eventos internos, los eventos al interior del cuerpo físico, de manera armoniosamente consecuente, se normalizan los eventos externos, la realidad circundante, y empezamos a crear la realidad del desarrollo eterno para nosotros y para todos. Y en esta última parte del trabajo de control del día 14, de la obra del autor La resurrección de las personas y la vida eterna de ahora en adelante son nuestra realidad, leeremos acerca de un caso real de resurrección. El 25 de septiembre de 1995, durante mi encuentro personal con Grigori Petrovich Grabovoi, me dirigí a él solicitándole la regeneración, la restauración completa de mi hijo A.E. Rusanov, nacido el 22 de agosto de 1950, quien falleció el 16 de junio de 1995. Mi hijo nació en Moscú y falleció también en Moscú. Antes de pedir la ayuda de Grigori Petrovich Grabovoi, yo estaba completamente desesperada.
Sufrí un ataque cardíaco después de dirigirme a Grigori Petrovich Grabovoi en algún momento a principios de octubre de 1995. La esperanza de que mi hijo volviera nació en mí. Comencé a sentir su presencia espiritual en la casa. Fui al cementerio y acercándome a la tumba de mi hijo, vi que una grieta profunda atravesaba toda la tumba y en el medio había un agujero, formado por así decirlo con la expulsión de tierra desde el interior. En algún momento alrededor de la medianoche vi claramente con los ojos cerrados como dos cuerdas blancas que se extendían de mi pecho hasta la tumba de mi hijo, hasta el agujero que se formó en ella, y luego tiré de estas cuerdas hacia mí mientras sentía todo este peso. Todo esto duró varios segundos. Mi hijo fue enterrado en el cementerio de V, en Moscú, pero mi visión de su tumba fue al nivel de la ventana de mi apartamento que se encuentra en el 7º piso. Cuando me dirigí a Grigori Petrovich Grabovoi pidiéndole restaurar a mi hijo Rusanov A.E., compartí esto con la ex esposa de mi hijo Kozlova Tatiana Ivanovna, con quien después de su divorcio mantuvimos una relación amistosa. Ella estuvo presente en su funeral. Durante nuestras conversaciones posteriores en el periodo de octubre a febrero, Kozlova T.I. me dijo de forma reiterada que a menudo en las calles de Kaliningrado y Moscú veía a personas con un gran parecido físico a mi hijo Rusanov A.E. A principios de febrero de 1996, ella viajaba en el tren Yantar de Moscú a Kaliningrado Báltico y en la cabina del vagón en el que ella se encontraba viajaba una persona muy similar a mi hijo Rusanov A.E., similar en apariencia, modales, comportamiento, gestos, mirada, pero con una especie de desapego, perdido, enajenado. Él viajaba con un hombre que parecía acompañarlo, conducirlo, pero al mismo tiempo nunca lo llamaba por su nombre. Kozlova, T.N., se sorprendió cuando mi hijo Rusanov A.E. expresó un claro desconocimiento al ver un billete de 1000 rublos de la nueva emisión. Declaración de Tatiana Ivanovna Kozlova de fecha 27 de mayo de 1996. Estuve casada con A.E. Rusanov de diciembre de 1975 a octubre de 1982. Después del matrimonio con Rusanov A.E., mantuve una relación cercana con su madre, Emilia Alexandrovna Rusanova. Durante una reunión con ella el 26 de septiembre de 1995, me dijo que se había reunido con Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle restaurar a su hijo A.E. Rusanov, quien nació en Moscú el 22 de agosto de 1950. De acuerdo con el certificado de defunción, Rusanov A.E. murió el 16 de junio de 1995 en Moscú. Después de eso, sabiendo que Grigori Petrovich Grabovoi estaba trabajando en la resurrección de A.E. Rusanov, comencé a evidenciar entre octubre de 1995 a febrero de 1996 que a menudo encontraba en la calle a personas muy similares físicamente a A.E. Rusanov, y cuando viajé a la región de Kaliningrado sucedió que compartí la cabina del tren con un hombre que parecía sacado del otro mundo. Este hombre que se encontraba sentado al frente mío coincidía con Rusanov A.E., nacido en 1950, en las siguientes características: color de cabello, color de ojos, rasgos faciales y forma del rostro. El comportamiento de esta persona coincidía exactamente con el comportamiento de A.E. Rusanov. Al mismo tiempo, también se correspondían los rasgos de carácter. Tenían los mismos hábitos: taciturno, predilección por la lectura, y la mayor parte del tiempo estuvo leyendo el periódico. La persona que lo acompañaba era un hombre de mediana estatura, quien nunca lo llamó por su nombre durante todo el viaje. Y cuando esta persona le mostró el dinero, la persona correspondiente a Rusanov se sorprendió al ver 1000 rublos de una nueva emisión de billetes, a lo que el acompañante le explicó que se trataba de dinero de un nuevo billete. La impresión era que él,
acompañado por el hombre, había estado aislado de la vida real durante algún tiempo, aunque muy probablemente conservó sus habilidades profesionales, ya que el hombre que lo acompañaba comentó que ellos movilizaban vehículos. El encuentro arriba descrito tuvo lugar el 2 de febrero de 1996 durante mi viaje en la ruta Moscú-Kaliningrado en el tren Yantar. Esta es la descripción del caso presentada por los participantes directos en estos eventos. Estas descripciones reflejan varios puntos importantes que consideraremos con más detalle. Comenzamos nuestra consideración con la declaración de Emilia Alexandrovna, madre del fallecido. De hecho, al comienzo de su declaración, Emilia Alexandrovna dice que después del comienzo de mi trabajo sobre la resurrección de su hijo, ella tuvo la sensación de su presencia espiritual en la casa. El hecho es que incluso cuando una persona experimenta la muerte biológica y pasa por la etapa de entierro y se encuentra en una tumba específica, todo el conocimiento adquirido por él aún se conserva en su conciencia, y esta conciencia se da cuenta de su conexión con el cuerpo en el que ya no hay vida, o mejor dicho, lo que se suele llamar vida. Y en este sentido, el cuerpo incluso sin procesos vitales, en este caso el cuerpo del hijo, al fijar en él la conciencia de la madre, responde adecuadamente al contacto de la conciencia externa, a la información contenida en el impulso de la conciencia externa, y en concordancia se presenta la respuesta correspondiente. De esto queda claro que visualizando el cuerpo es posible transferir el conocimiento de la resurrección a su alma. Posteriormente, después de que la resurrección se llevó a cabo, al preguntarle al resucitado, resultó que en el momento en que la conciencia externa se volvió hacia él, realmente percibió todo esto y correlacionó su cuerpo físico con su propio yo, aunque este cuerpo físico estaba en la tumba y naturalmente estaba limitado en sus capacidades de muchas maneras. Además, el retornado dice, y este es un hecho bien conocido, que su presencia a nivel de información general demostró que su estado físico, el cuerpo, sigue existiendo y tiene todas las cualidades posibles y necesarias para seguir siendo parte de la sociedad en general, una parte de la sociedad, y es importante señalar que este conocimiento contenía tanto la información anterior o relacionada con las funciones anteriores de este cuerpo físico y la nueva información ya correlacionada con su muerte biológica. Seguimos leyendo la declaración. Cuando Emilia Alexandrovna llegó al cementerio y se acercó a la tumba de su hijo, vio que una grieta profunda atravesaba la tumba y se había formado un agujero en el medio, por así decirlo, con la expulsión de tierra desde el interior. La explicación de esto es la siguiente. La mencionada emisión desde adentro debe considerarse como la materialización primaria de la conciencia, esa conciencia que estaba en el cuerpo físico. Después del comienzo de mi trabajo sobre la resurrección, tuvo lugar la materialización primaria de esta conciencia en una forma esférica y su salida al marco informativo del planeta. Luego viene la etapa de crear una estructura material alrededor del alma, la estructura que solemos ver cuando miramos a las personas. Podemos decir que tanto en la teoría como en la práctica, una persona puede considerarse como una estructura de conciencia que tiene un cuerpo determinado. Haré un comentario en el camino. Hablé de la materialización primaria de la conciencia en forma esférica. Entonces, después de que esta esfera atraviesa el marco informativo del planeta, su proyección puede ocurrir en el próximo feto y luego nacerá un niño, o su proyección puede ocurrir en la estructura de la resurrección. En este caso, debido a la gestión de control, se realizó una proyección en la estructura de resurrección, es decir, se recreó el mismo cuerpo, se recreó la misma persona. Así que aquí se hizo lo mismo que hizo Jesucristo al resucitar a Lázaro. La única diferencia en este caso
es que han pasado no pocos días, sino varios meses después de la muerte biológica. Y aquí hemos terminado el trabajo de control por el día de hoy. En el día 15 continuaremos con este texto del autor acerca de un caso real de resurrección debidamente documentado en el libro respectivo.